Capítulo 121. El cuerpo de Ludwig exudaba llamas y calor como una antorcha en la oscuridad del pantano. El cocodrilo que antes jugaba arrogantemente con Ludwig tenía de repente un aire diferente. Bola de fuego. Cantó Ludwig, liberando un orbe de fuego llameante más imponente que se disparó hacia el estanque de agua. El cocodrilo no tenía intención de enfrentarse a él de frente, así que se agachó. Pero Ludwig aún no había terminado, lanzó otra bola de fuego, y otra más, y siguió avanzando. Cada bola de fuego que lanzaba era más significativa que la anterior, creciendo en poder y fuerza. Van Dijk siguió anotando lo que estaba pasando, garabateando en su cuaderno, pero el ceño fruncido nunca abandonó sus cejas. Ludwig, por su parte, se mostró inflexible respecto a lo que parecería hervir el cocodrilo. Empezó a salir vapor del charco y pronto empezó a hervir. Las bolas de fuego de Ludwig se volvieron cada vez más poderosas, pero algo parecía cambiar cada vez que Ludwig lanzaba un hechizo. La volatilidad de su bola de fuego se hizo cada vez más incontrolable, algunas sobrepasaron su objetivo y otras explotaron demasiado cerca para la comodidad de Ludwig. Ludwig hizo una mueca cuando finalmente se dio cuenta de que solo porque Flamebringer hizo que todos sus hechizos de fuego fueran más potentes, eso no lo convierte en un maestro de las llamas. Bola de fuego era un hechizo de fuego de nivel 1, el más básico de los básicos, pero con Flamebringer activo, se volvió cada vez más difícil de controlar cuanto más poderoso se volvía el beneficio y, al mismo tiempo, notó que algunos de sus dedos se habían chamuscado y quemado con sus propios fuegos. Su reserva de llamas se estaba agotando rápidamente, lo cual era bueno, ya que recibiría una cantidad increíble de daños y aún le quedaba algo de maná en su reserva de llamas antes de agotarla. Pero debido a la volatilidad de sus propios hechizos, temía que algo malo pudiera pasar. Habían pasado unos 50 segundos y el estanque ya se había secado, por lo que el cocodrilo tuvo que defenderse desesperadamente de las llamas usando sus tentáculos. Buen progreso, pensó Ludwig. Justo cuando creía que tenía acorralado al cocodrilo, algo bajo sus pies movió. Demasiado tarde para notarlo, uno de los tentáculos surgió del suelo y agarró el pie de Ludwig, arrancándolo de su posición. Sufre de una pequeña corrosión, perderás 20 HP en 10 segundos. Sufre de una pequeña corrosión, perderás 20 HP en 10 segundos. Y... la notificación seguía apareciendo, pero esa no era la preocupación de Ludwig, porque el problema era que el cocodrilo lo había agarrado a mitad del yeso. La bola de fuego que tenía en la mano estaba a punto de explotar en su cara, por lo que rápidamente la arrojó hacia adelante, solo para que explotara justo entre él y el cocodrilo. 360 CV. Actualmente estás sufriendo el efecto quemadura, perderás 60 HP en 10 segundos. Ludwig maldijo por dentro, el daño de la bola de fuego lo había destruido a él y al cocodrilo, y por lo que parecía, el cocodrilo recibió la peor parte del daño cuando comenzó a chillar y rodar por el barro. Afortunadamente la explosión separó el tentáculo que estaba unido a Ludwig liberándolo del agarre, pero eso no fue suficiente, sufría daños por fuego y corrosión. Ludwig hizo inmediatamente lo mismo que el cocodrilo. Se cubrió de barro, rodó por él y eliminó la corrosión limpiándose el pie con más barro. El temporizador del estanque de llamas seguía bajando fuerte y rápido, necesitaba limpiarlo lo más rápido posible o estaría en serios problemas. Bola de fuego. Gritó una vez más mientras se estabilizaba sobre una rodilla desde el suelo. El cocodrilo también abrió la boca y escupió una enorme bola de ácido hacia Ludwig. Las dos bolas chocaron y explotaron, creando una enorme nube de humo que se extendió hacia afuera. Estás inhalando humos tóxicos. Como no muerto, el veneno y la toxina son ineficaces contra ti. Ludwig estaba agradecido por la habilidad pasiva de no muerto, ya que lo ayudó a evitar la desventaja. Pero la pelea estaba lejos de terminar. Se puso de pie y corrió hacia el cocodrilo, que estaba en pánico al ver que una criatura que debería estar huyendo de él corría hacia él. Disparó dos de sus tentáculos viscosos hacia Ludwig, quien, por lo que él creería que fue un milagro, esquivó y lanzó su cuerpo hacia el cocodrilo.
Aterrizó sobre la criatura y la agarró por la espalda con las piernas. Una vez vio esto en un documental sobre cocodrilos y quiso probarlo. Esto hizo que Van Dijk se pusiera de pie, algo andaba mal, pensó Ludwig, pero no tuvo la oportunidad de pensar en qué. Sacó la última cimitarra que le quedaba y la clavó directamente en la cabeza que estaba goteando materia cerebral y luego comenzó a revolver lo que había dentro. El cocodrilo reaccionó de manera furiosa, ya que sentía que su cerebro se estaba convirtiendo en lodo. Sus tentáculos comenzaron a golpear erráticamente por todas partes, uno de ellos incluso golpeó a Ludwig de lleno en la espalda, pero él logró salir adelante. Justo cuando estaba a punto de sacar la cimitarra y apuñalarla con la otra cabeza, notó que la mayor parte del metal del arma había comenzado a derretirse y corroerse. Incluso su cerebro contiene materia corrosiva, maldijo Ludwig. ¿Cómo iba a lidiar con esa cosa entonces? Si usaba algo, simplemente se corroería y se derretiría. En ese momento recordó el fragmento de la espada maldita. Se decía que esa cosa se había fabricado martillando un agujero negro. ¿Sobreviviría a la corrosión? Sin tiempo para pensar las cosas, Ludwig inmediatamente agarró el fragmento con un agarre inverso y lo estrelló contra la cabeza central. Para sorpresa de Ludwig, el arma que debería causar entre 1 y 2 daños atravesó el cráneo como si estuviera hecho de gelatina y se hundió hasta hundirse en el suelo. Crítico. Menos 1200 caballos de fuerza. Ludwig aún no había entendido lo que estaba pasando cuando el cocodrilo comenzó a tener espasmos y luego a rodar hacia un lado. Si Ludwig fuera arrojado, se convertiría en presa del cocodrilo, pero si continuara abrazado al cocodrilo, probablemente sería aplastado. Esto es lo que dicen sobre cabalgar sobre el lomo de un tigre. Solo que es una quimera no muerta parecida a un cocodrilo con tentáculos. Menos 60. Vídeos de alta definición. Menos 50 caballos de fuerza. La reserva de salud de Ludwig se estaba agotando rápidamente. En ese momento, Ludwig sacó un frasco de su mano, uno rojo. Y en lugar de perder el tiempo bebiéndolo, se lo echó a la boca y mordió el vidrio, rompiendo el contenido en su boca. 12 caballos de fuerza. La poción de salud comenzó a recuperar instantáneamente el daño que Ludwig había recibido, mientras que Ludwig escupía los fragmentos de vidrio. Si fuera cualquier otra persona que no fuera Van Dijk la que estuviera viendo esto, se horrorizaría ante la vista. ¿Quién demonios bebe una poción como esa? Pero Van Dijk no pudo evitar sonreír ante la audacia y el riesgo de Ludwig. No tuvo tiempo de abrir el frasco y beber su contenido, además existía el riesgo de que se rompiera ya que el cocodrilo estaba en medio de un tonel. La mejor opción en realidad era morder la cosa, y como Ludwig era un no muerto, ¿a quién le importaba si algunos pedazos de vidrio quedaban atrapados dentro de su boca? Capítulo 122. El cocodrilo aparentemente exhausto dejó de rodar, sus tentáculos parecían demasiado flojos y apenas tomaban la forma adecuada, flácidos y débiles. No hay vergüenza. Le pasa a todo el mundo. Dijo Ludwig, mientras agarraba la mandíbula superior de la última cabeza, lo que obligó al cocodrilo a abrir bien la mandíbula. Esta era la mandíbula que tenía varias filas circulares de dientes. Pareces hambriento. Gritó Ludwig, toma esto, verás si te llena, dijo mientras empujaba su brazo directamente hacia las filas de dientes, bola de fuego. Gritó liberando el resto de su maná en la boca del cocodrilo. Las llamas se extendieron hacia afuera y se liberaron en el vientre de la bestia. El estómago del cocodrilo se hinchó mientras humo y fuego comenzaban a salir de su boca y se abrían sobre su cuerpo. Intentó gritar de dolor, pero no pudo hacer más que gemir mientras su cuerpo comenzaba a crecer y, de repente, estalló una explosión en el interior de la criatura. La abertura por donde solían salir tentáculos de su cuerpo podrido despedían torrentes de llamas, junto con sus 3 bocas que también despedían furia infernal. El brazo de Ludwig se quemó con su propio hechizo y recibió mucho daño, pero no fue nada comparado con la situación actual en la que se encontraba el cocodrilo. Ludwig saltó.
Su maná estaba casi completamente agotado, solo le quedaban 1 o 2 usos de bola de fuego. Su reserva de salud estaba apenas por encima de la mitad, mientras que el cocodrilo rodaba por el suelo tratando de apagar los incendios que se desataban en su interior. La criatura no pudo evitar gemir débilmente y forcejear mientras sus entrañas cocidas comenzaban a derretirse por las llamas que pronto se apoderaron de su cuerpo. Poco después, la criatura se quedó quieta. Parecía muerta y ardiendo. Van Dijk no dijo nada y Ludwig se quedó de pie, aparentemente esperando algo. Después de unos 10 segundos, ¿qué estás esperando?, preguntó Van Dijk. Esta cosa aún no está muerta, dijo Ludwig. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Van Dijk. Ludwig no pudo decirle que no había recibido la notificación de muerte, por lo que respondió. ¿Alguna vez escuchaste el término lágrimas de cocodrilo?, dijo Ludwig. Van Dijk sonrió. Tienes razón, dijo y chasqueó los dedos. Ya he visto suficiente, dijo invocando una pequeña gota de lo que parecía sangre. Chasqueó el dedo y la gota de sangre salió disparada hacia adelante tomando la forma de una aguja. Déjala descansar, por ahora, finalizó. La aguja atravesó el cuerpo del cocodrilo, luego, de repente, el cuerpo del cocodrilo se estremeció y un instante después, decenas de miles de pequeñas agujas de sangre brotaron de su cuerpo. Has matado al cocodrilo tibariano corrupto. La fuerte corrupción del cocodrilo había destruido todo el botín disponible. ¿Has obtenido alma corrupta otra más?, murmuró Ludwig para sí mismo. Estaba un poco triste por no haber recibido nada de valor excepto el alma, pero eso fue suficiente. Van Dijk saltó de la rama del árbol y se acercó a Ludwig. Echó un vistazo a su atuendo actual. La túnica que le habían regalado esa mañana estaba quemada, corroída y, lo más importante, estaba cubierta de mugre y barro. Señaló a su discípulo y le dijo: limpia. El atuendo de Ludwig se limpió de inmediato del barro y la suciedad, pero la limpieza no pudo hacer nada con el desgarro y el desgaste de su túnica de la academia. Tendré que conseguirte un conjunto de ropa que no se rompa fácilmente. De todos modos, es hora de tu evaluación, dijo. Hoy Ludwig comprendió entonces que lo único que hacía Van Dijk era evaluarlo. Lo primero es lo primero, te restan puntos por ensuciarte así. No soy un gran fan de la gente que no puede pelear con elegancia o revolcarse en el barro, pero como a ti te funcionó, no te reprobaré solo por eso, dijo Van Dijk. Gracias, supongo, dijo Ludwig. Van Dijk rió entre dientes. Obtienes puntos de bonificación por enfrentarte a un enemigo contra el que muchos habrían estado demasiado aterrorizados para luchar o pedirme ayuda. Ni Eva ni Sebas pudieron hacer eso. No es de extrañar que nunca tuvieron la oportunidad de ser mis discípulos, agregó Van Dijk. Bueno, me alegra oír eso. Supongo que estaban demasiado asustados. No puedo culparlos, después de todo son humanos malvados, viles y despreciables, pero humanos al fin y al cabo. Soy un no muerto y no le temo a la muerte. También tengo seguridad. Usaste tus habilidades correctamente. Ellos tenían habilidades aún mejores y magia más avanzada y aún así fallaron. Todo lo que usaste fueron bolas de fuego y portador de llamas, cosas que te di, lo cual también es una ventaja, agregó Van Dijk. Aunque hubo cosas que se podrían haber mejorado, concluyó Van Dijk. Me gustaría saber qué, preguntó Ludwig. Sí, eres un mago, pero tienes el cerebro de un guerrero. ¿Por qué te subiste al lomo del cocodrilo? Lo tuviste bajo control una vez que secaste el lago, dijo Van Dijk. Ludwig no pudo responder. También te diste cuenta de que tu nueva arma era bastante útil, pero en lugar de confiar en ella, casi sacrificaste un brazo para reventar las entrañas del cocodrilo. No me gusta eso. ¿Por qué tomar la ruta más arriesgada? Tenías una opción viable, pero la descartaste por algo más llamativo. Recuerda, Ludwig, la magia se trata de eficiencia. Si lanzar hechizos desde lejos te estaba haciendo bien, no tenías ninguna razón para saltar físicamente a la refriega. Puntos negativos.
Ludwig bajó la cabeza. Van Dijk tenía razón, pero no podía decirle que tenía un subidón de adrenalina. No es que lo entendiera. Un momento, no tiene corazón, ¿cómo pudo tener un subidón de adrenalina? Esa pregunta pronto desapareció de la cabeza de Ludwig cuando Van Dijk dijo: aún demostraste prudencia al no tomar tu victoria con demasiada ansiedad. Me gusta eso, ser cuidadoso es mucho mejor que estar muerto. Y puntos extra. Puedo ver valor en ti, Ludwig, puedo ver que usas tu cabeza correctamente, en la mayoría de los casos, así que no sigas muriendo un día porque sentiste que saltar sobre la espalda de tu enemigo era una buena idea. Si ese cocodrilo no hubiera entrado en pánico y hubiera usado sus tentáculos para envolverte cuando estabas sobre su cuerpo, ahora serías caldo de huesos, aconsejó Van Dijk. Ludwig asintió, sintiéndose orgulloso por haber recibido algunos elogios, pero también amonestado por haber hecho algunas cosas innecesarias. Bien, viendo tu habilidad con la magia, puedo ver que te falta algo de control. Deberías poder usar una bola de fuego de mayor nivel por lo que pude ver, pero te falta control. Actualmente no tengo una piedra de maná esmeralda. Una vez que volvamos a la academia, la grabaré en tu frente en lugar de la de zafiro. Creo que deberías estar lista para ello pronto, dijo Van Dijk. Ludwig sacó una esmeralda verde de su anillo y dijo: ¿algo así? Oh, me sorprende mucho. ¿De dónde sacaste esto? Dijo Van Dijk mientras recogía la esmeralda de la mano de Ludwig. El jeque lo utilizó como alfiler para su turbante. Quédatelo contigo, una vez que regresemos te ayudaré a usarlo. Eso debería mejorar la magia que puedes usar desde el primer círculo al segundo y probablemente al tercer círculo. Bien, bien. Ahora sígueme, todavía tenemos un largo camino por recorrer, dijo Van Dijk mientras lideraba el camino. Capítulo 123. Ludwig recogió el trozo de espada y se puso detrás de Van Dijk, que caminaba con determinación. Aunque Ludwig no tenía idea de a dónde se dirigían, simplemente siguió el rastro de su amo, ya que este último sabía a dónde ir. Ludwig mantenía los ojos bien abiertos por cualquier cosa que pudiera emboscarlos, aunque honestamente creía en el fondo que probablemente nadie se atrevería a hacer eso con su amo cerca, aunque no había necesidad de ser demasiado laxo y relajado. Su amo, por otro lado, caminaba despreocupadamente silbando una melodía alegre, aparentemente sin importarle mucho a pesar de que se estaban moviendo a través de esta tierra olvidada de Dios. Varios gruñidos bajos resonaron a su alrededor, señalando la presencia de un enemigo. Vamos, ocúpate de eso, le dijo Van Dijk a Ludwig, quien asintió y caminó hacia él, agarrando con fuerza la base de su espada. Era incómodo, pero era todo lo que podía usar allí, ya que parecía ser lo único en él a lo que realmente no le importaban todas las sustancias ácidas y corrosivas de este pantano. 3 lobos de aspecto desnutrido, con costillas al descubierto y con las tripas desparramadas, se acercaron caminando. Tenían pústulas y lodo podrido que goteaba lentamente de sus cuerpos. Gusanos y larvas salían de sus ojos y de la carne supurante de sus cuerpos peludos y desiguales. Al parecer, eran lobos no muertos. Pero, ¿qué era más inquietante que todo eso? Era porque sus mandíbulas inferiores estaban divididas justo en el medio, por lo que cuando uno de los lobos gruñó, su boca se abrió en 3 direcciones, revelando una garganta aún más impactante. Las filas de dientes son terriblemente similares a la tercera cabeza del caimán con el que Ludwig trató anteriormente, solo que estos tipos tenían algunos apéndices viscosos adicionales que salían de sus bocas. Ludwig inspeccionó a uno de los lobos para ver con qué estaba tratando. Nombre: lobo blanco de Tibar y tipo: criatura no muerta. Nivel: 20 caballos de fuerza. 1200 efecto de estado. Pseudo-quimerismo, actualmente sufre una maldición maliciosa que provocaría la aparición de crecimientos en su cuerpo. Maldición glotona maldito con hambre eterna, obtenido de la muerte glotona. Maldición de los no muertos maldito por los no muertos. Esta criatura es terriblemente débil ante todo tipo de magia sagrada y de fuego. Talento. Pasivo, cazador sintonizado. El lobo blanco de Tibar y es, pasiva, membrana disolvente.
Las membranas del lobo blanco de Tibari actúan como un segundo par de manos y pies, puede usarlas para cazar y defenderse. Están compuestas de sustancias altamente corrosivas que podrían derretir incluso el acero. Rip Apart provoca desmembramiento una vez que fijan sus mandíbulas en una presa. Lodo corrosivo. El lobo blanco de Tibari puede disparar un globo de materia corrosiva que derretiría la mayoría de la materia orgánica y corroería la mayoría de la materia metálica en segundos. Apéndice. El lobo blanco de Tibari es extremadamente agresivo y es un cazador en manada. Por lo general, cazan juntos y son extremadamente leales a sus compañeros de manada. Esta versión corrupta, aunque está consumida por el hambre, aún conserva algunos de sus instintos salvajes. Ludwig se dio cuenta de algo en esta pantalla de información. Tanto el cocodrilo como el lobo tenían los mismos efectos de estado aplicados a ellos. Y ambos compartían algunas habilidades. La membrana disolvente, que probablemente era esa cosa viscosa que salía de sus bocas cuando las abrían, y el lodo corrosivo, que parecía ser su único proyectil de largo alcance. La muerte glutenosa parece haber tenido una influencia bastante aterradora sobre estas pobres criaturas. El único al que se le podría llamar pobre criatura sería Ludwig si las subestimara. Uno de los lobos se fijó en Ludwig y se abalanzó sobre él, gruñendo y rugiendo guturales al mismo tiempo que saltaba hacia él, con la boca bien abierta y las patas apuntando a los hombros de Ludwig. Si el lobo lograba dejar caer a Ludwig al suelo, sería devorado en un instante. Afortunadamente para Ludwig, aprendió rápido. Por lo que Van Dijk le había enseñado, la espada en sus manos era una herramienta poderosa y demostró su comprensión de las palabras de Van Dijk al instante. Ludwig clavó la punta de la espada rota con toda la fuerza que tenía en las fauces abiertas del lobo. No había estilo, ni habilidad con la espada, ni delicadeza en su movimiento. Era una fuerza desenfrenada y pura detrás de una estocada directa. La punta del arma atravesó con total facilidad la boca de la criatura y emergió por el otro lado. Ludwig no dudó en golpear con el arma, con el lobo todavía pegado a ella, aunque éste quedó inerte en el suelo, aplastándole la cabeza de un solo golpe. Una serie de notificaciones que mostraban el daño que había causado aparecieron frente a él, pero las ignoró, todavía tenía dos criaturas más con las que lidiar. Al ver cómo su compañero había sido eliminado en un instante, los otros dos lobos dudaron, pero no retrocedieron. Aunque su instinto primario les decía que era una tontería atacar a alguien que podría matar a su amigo de un solo golpe, el hambre con la que estaban malditos decía lo contrario. Se apoderó de su racionalidad y su mente y los obligó a buscar el consumo y la glotonería a costa de sus propias vidas. Guiados como marionetas hacia un matadero, sin voluntad propia. El peor tipo de no muerto. Una cáscara viviente sin mente que fue consumida y corroída por sus instintos y su maldición. En el fondo, Ludwig sentía una repulsión sin igual hacia aquellas criaturas, y no tenía nada que ver con su horrible visión, sino con el hecho de que él también podría haberse convertido en algo así. Uno de los lobos se lanzó hacia un lado intentando alejarse de la vista de Ludwig. Si los dos estuvieran en posiciones diferentes, Ludwig no podría enfrentarse a ambos. Divide y vencerás, una técnica básica de los lobos para atacar desde posiciones diferentes. Pero eso solo funcionó contra animales con menor intelecto. Sin siquiera seguir al lobo con la mirada, Ludwig señaló con la palma de la mano su ubicación general y dijo: «Bola de fuego». Las llamas hicieron que el lobo que estaba frente a ellos se detuviera y retrocediera instantáneamente, y en el momento en que Ludwig soltó el hechizo, corrió tras el segundo lobo que estaba demasiado preocupado por lo que parecía ser su enemigo mortal. Las llamas se dirigían hacia su compañero. El lobo se percató de Ludwig un poco tarde. Como nuestro no muerto ya estaba en movimiento y a distancia de ataque, lanzó el fragmento de espada hacia la criatura, que giró desesperadamente su cuerpo para evitar el golpe. Lamentablemente, la espada no le dio en la cabeza, pero aterrizó con firmeza en una de sus patas, privándolo de un movimiento adecuado.
Ludwig no dudó en golpear al lobo en pánico esta vez con su pie, haciendo que la criatura cayera al suelo, con una de sus patas todavía atrapada bajo la punta de su espada. Bola de fuego. Ludwig lanzó el hechizo, esta vez sobre el lobo llorón y desmembrado que intentó saltar solo para caer de nuevo ya que no se había aclimatado a tener solo 3 pies. La pelota cayó justo sobre el lobo, prendiendo fuego a su cuerpo. La criatura, en pánico, huyó en llamas, tratando desesperadamente de no caer mientras se balanceaba sobre 3 patas, cayendo una y otra vez cada vez que intentaba correr, solo para que las llamas lo consumieran todo en menos de 10 segundos. Ludwig se volvió hacia el otro lobo, quien decidió que sería mejor por una vez ignorar su hambre y huir. Van Dijk le dio un par de palmadas a Ludwig. Bien, muy bien. Sigamos adelante entonces, aconsejó Van Dijk. Capítulo 124. Los dos continuaron navegando por el pantano, encontrándose con más y más criaturas, con las que Ludwig luchó felizmente. Obtuvo más y más almas al hacerlo, pero aún no había usado ninguna de ellas. Decidió almacenarlas por ahora y mejorar sus sentidos y habilidades mientras estaba al lado de Van Dijk. Primero, aprendió lo máximo que pudo de su guía. La noche aparentemente interminable se prolongó mientras avanzaban con dificultad por el opresivo lodazal. La mayoría de las criaturas con las que se encontraron eran significativamente más débiles que el cocodrilo o incluso los lobos de antes. Serpientes corruptas, liebres con cuencas vacías en lugar de ojos y búhos esqueléticos con parches de piel sin plumas a lo largo de sus frágiles alas acechaban por el terreno turbio. Apenas valía la pena el esfuerzo que se necesitaba para matarlos. Sin embargo, Ludwig aprovechó cada oportunidad para luchar, despachando a las criaturas y perfeccionando sus habilidades. Maestro, dijo Ludwig mientras sacudía el fragmento roto de su espada para quitarle la mugre y la baba. ¿Qué pasa? Respondió Van Dijk, mientras sus ojos carmesí exploraban los alrededores con desapasionada facilidad. ¿Te has dado cuenta de que cuando estas cosas mueren y dejan un rastro desagradable en el suelo, y cuando se endurece y se ve así? Dijo señalando la tierra negra que los rodeaba. Ludwig pensó al principio que era barro, pero pronto se dio cuenta de que era otra cosa. Esa es la corrupción de esta tierra. No todo es suciedad y polvo, sino materia orgánica corroída. Los árboles de aquí la utilizan como alimento y todo el pantano está compuesto de ella. No se puede quemar, no se puede deshacer de ella, y seguirá creciendo mientras la entidad que está detrás de ella siga respirando. Entonces, si matamos a quien sea que esté detrás de esto, ¿se podrá purificar esta tierra? Preguntó Ludwig. No es seguro, pero al menos frenaría la propagación de esta corrupción. Nos ha resultado difícil mantenerla a raya. De hecho, la última vez que estuve aquí la corrupción no era ni la 10ª parte a esta magnitud, aunque eso fue dentro de 200 años, afirmó Van Dijk. Ludwig asintió. La muerte glutenosa parece dispuesta a no detenerse hasta consumir todo en este mundo. No es de extrañar que Deus Necros quiera que desaparezca. Si sigue así, no quedará nada. Justo mientras hablaban, Ludwig notó algo en la distancia. Oh, hay una persona allí, dijo Ludwig. Van Dijk frunció el ceño. Sus ojos se concentraron y el brillo rojo que emanaba de ellos pareció aclararse por un segundo. Eso es bastante peculiar, dijo. Vamos a echarle un vistazo, ¿vale? En el momento en que las palabras salieron de la boca de Van Dijk, la persona dejó caer lo que tenía en sus manos y salió corriendo. Cuando los dos llegaron a su antigua ubicación vieron un montón de leña húmeda. Su rastro aún está fresco, sigamos siguiéndolo, dijo Van Dijk mientras seguía el rastro de las huellas del hombre. Después de poco más de media hora, se encontraron a la entrada de un pueblo. Bueno, esto es bastante interesante, dijo Van Dijk. El pueblo se encontraba a la sombra de la ciénaga, apenas distinguible de la tierra maldita. Su atmósfera es sofocante y anormalmente tranquila, con solo el zumbido débil y nauseabundo de los insectos rompiendo el silencio. El aire está cargado con un olor acre y metálico, mezclado con el hedor omnipresente de la descomposición y la vegetación podrida.
Una tenue niebla verdosa se aferra al suelo, arremolinándose de manera antinatural como si estuviera viva. El pueblo en sí es un conjunto destartalado de casas y chozas de madera decrépitas, con las paredes cubiertas de capas de barro y musgo para protegerlas de la humedad y el frío. La mayoría de las estructuras están inclinadas en ángulos extraños, sostenidas por vigas rudimentarias y enredaderas retorcidas, como si desafiaran la gravedad misma. Los techos, hechos de paja combada y parches de algas, apenas protegen de la llovizna perpetua que se filtra a través de los cielos malditos. Los caminos entre las casas son estrechos y tortuosos, poco más que huellas de barro endurecido pisoteadas por pies descalzos y callosos. En los surcos más profundos se acumulan charcos de agua estancada que reflejan el enfermizo tono verdoso del cielo como espejos de desesperación. No hay señales de ganado. No hay corrales, ni abrevaderos, ni campos de cereales. El suelo que rodea el pueblo es estéril, agrietado y descolorido, incapaz de sustentar la vida. Quedan unos pocos árboles esqueléticos, con sus troncos retorcidos y sus ramas desnudas, que semejan centinelas deformes que vigilan el asentamiento condenado. En el centro del pueblo hay una plaza comunal rudimentaria, cuyos bordes están marcados por montones de huesos desechados y cerámica rota. Allí había un pozo que parecía haberse secado hace mucho tiempo. Pero, para su desconcierto, no había nadie que los recibiera. Los dos entraron y cada paso esparcía los humos y el tono verde de lo que parecía ser niebla a sus pies. Las casas crujían con los suaves soplos del viento, lo que le daba a Ludwig la sensación de que se trataba de una especie de pueblo fantasma. Pero, en el borde de su campo visual, vio a alguien cerrando rápidamente una ventana. Parece que no quieren conocernos, dijo Ludwig. Así parece, respondió Van Dijk. No es por nuestra propia voluntad, viajeros, escucharon. Desde un costado, un grupo de personas avanzaba. Parecían tan destrozadas como sus casas, demacradas y con la piel estirada sobre los huesos. No caminaban, sino que más bien avanzaban arrastrando los pies, con movimientos letárgicos como marionetas. Sus ropas eran poco más que harapos remendados con fibras vegetales y retazos de tela, manchadas de barro y del característico tono gris verdoso del limo que estropeaba todo el lugar. El hombre que habló parecía ser el más cuerdo del grupo, un anciano que parecía haber vivido durante eones. Viejo y descifrado como la ropa y el palo de madera que usaba con ambas manos para avanzar. Un hombre que parecía más joven, pero no mejor alimentado estaba detrás de él. Ludwig reconoció al hombre, era la misma persona que llevaba la leña antes, si es que puedes prender fuego a esa cosa de todos modos. ¿Qué os trae a vivir en un pueblo tan ruinoso? No es por elección, viajero, dijo el anciano. No podemos abandonar este lugar. Nadie puede, ni siquiera tú, dijo. Ludwig frunció el ceño. Y lo mismo hizo Van Dijk, ¿los estaban amenazando? En ese momento se escuchó un sonido gorgoteante cerca, la fuente era el pozo de antes. Por un segundo, todos los ojos de los aldeanos parecieron iluminarse. Hora de comer, dijo el hombre más viejo y comenzó a empujar su viejo cuerpo hacia adelante. Los aldeanos corrieron hacia el pozo, recogieron los cuencos y las ollas rotas del suelo y rodearon el pueblo. Esperaron con anticipación mientras un lodo verde comenzaba a brotar del pozo. El aldeano recogió rápidamente el lodo y comenzó a tragarlo, consumiéndolo con desenfreno y un frenesí como ningún otro. El mismo limo que derretiría el acero y los huesos, estas personas, no, estas cosas lo consumirían como si fuera el néctar de la vida misma. ¿Qué carajo está pasando aquí? Capítulo 125. Los aldeanos devoraron la baba con desesperación frenética, sus dedos demacrados se arañaban unos a otros, empujándose y pisoteándose mientras luchaban por hasta la última gota. Los que se habían estado escondiendo antes avanzaron como una horda hambrienta, con los ojos desorbitados por el mismo hambre frenética que dictaba toda su existencia. «Bájate. Es mi turno», gritó uno de ellos, arremetiendo y tirando a otro al suelo.
Más bien, luchaban y se atacaban entre sí, agarrándolos de la ropa o del pelo para conseguir más comida. El pozo era demasiado pequeño para alimentar a todos a la vez. Aunque solo había unos 30 aldeanos, su desesperación convirtió la alimentación en una lucha brutal. Un hombre flacucho que agarraba un cuenco lleno de baba fue derribado de repente. El cuenco se le resbaló de las manos temblorosas y se estrelló contra el barro lleno de suciedad que había debajo. La baba se derramó y se mezcló con la mugre, pero antes de que pudiera asentarse, otros 3 se lanzaron sobre ella, raspando la tierra con las uñas rotas y lamiéndola como animales. El aire se llenó de gruñidos y sonidos guturales cuando estalló otra pelea, esta vez de una intensidad que iba mucho más allá de los empujones. Un aldeano sacó una daga rudimentaria de los pliegues de su túnica harapienta y la clavó en la espalda de otro, hundiendo la hoja en la carne enferma. Pero no salió sangre, sino un lodo verde enfermizo que rezumaba de la herida y se deslizaba por la ropa hecha jirones de la víctima como savia espesa. Y entonces, como atraídos por el instinto, los demás aldeanos se volvieron contra él. El hombre herido ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar cuando los demás se le echaron encima, desgarrando su carne y hundiendo sus dientes en sus brazos, hombros y cuello. No solo se lo comieron, sino que lo consumieron, arrancando pedazos de su cuerpo, devorándolo como si no fuera más que una extensión de la inmundicia de la que ya se habían estado alimentando. Ludwig observó con mudo horror cómo la frenética alimentación alcanzaba su punto álgido, con las manos arañando cualquier trozo de carne que pudieran agarrar. Los únicos sonidos eran el grotesco chapoteo de la carne al desgarrarse y los húmedos y glotones sorbos de los que se daban un festín. Se están comiendo unos a otros, murmuró Ludwig, con incredulidad coloreando su voz. Ninguno de ellos parecía darse cuenta de la atrocidad que estaban cometiendo. Era como si fuera algo natural, algo que habían hecho incontables veces antes. Y luego, tan repentinamente como empezó, terminó. El pozo volvió a gorgotear, y el grotesco lodo verde volvió a retraerse hacia las profundidades del pozo como si fuera arrastrado por una fuerza invisible. En el momento en que desapareció, el frenesí de los aldeanos se disipó. Sus movimientos frenéticos se ralentizaron y su voraz energía se extinguió como si hubieran accionado un interruptor. Ahora permanecían en un silencio inquietante. Algunos de ellos, todavía cubiertos con los restos de su banquete, se llevaron dedos temblorosos a los labios y chuparon los restos de baba que se les habían pegado a la piel. Otros bajaron la mirada hacia sus cuencos vacíos y sus expresiones huecas se fueron transformando lentamente en una triste tristeza. Y ninguno de ellos miró siquiera lo que quedaba del hombre que acababan de devorar. Sus restos estaban esparcidos. Un montón destrozado de huesos corruptos y miembros rotos, apenas unidos por tendones desgarrados. Ludwig se tragó el asco que le subía por la garganta. Y entonces el jefe del pueblo se volvió hacia ellos. Por eso no podemos irnos, dijo con voz tranquila y realista. A pesar de sus siglos de experiencia, Van Dijk parecía visiblemente asqueado. Sus labios se curvaron en señal de disgusto y sus dedos se apretaron ligeramente a los costados, como si resistiera el impulso de quemar todo el lugar hasta los cimientos. Ludwig había visto a Van Dijk soportar horrores con una expresión plácida antes, pero ahora, incluso la infame compostura del vampiro flaqueaba. Están demasiado lejos, dijo Van Dijk, con voz fría y definitiva. Ludwig no tenía argumentos para rebatirlo. Esas personas no estaban vivas, pero tampoco estaban muertas. Eran algo atrapado en el medio. Ludwig activó inspeccionar en el jefe de la aldea, con la esperanza de comprender exactamente en qué se habían convertido. Inspeccionar nombre. Bilal Saldor tipo. Miserable ahuecado nivel. 11 caballos de fuerza. 300 efectos de estado. Pseudo-quimerismo, actualmente sufre una maldición maliciosa que provoca que se manifiesten crecimientos anormales en su cuerpo. Maldición glotona, maldito con hambre eterna, proveniente de la muerte glotona. Ahuecado, una maldición que ha despojado a la mente y al cuerpo de su yo anterior. Desprovisto de voluntad, existiendo solo para consumir.
No está verdaderamente vivo, pero tampoco del todo muerto. Un límite entre la vida y la muerte. Habilidades. Ninguna. Apéndice. Los desgraciados huecos fueron alguna vez colonos. Mercenarios, eruditos o simples tontos que se adentraron demasiado en las tierras corruptas de Tibari. Aquellos que se atrevieron a usar el limo como sustento encontraron una fuerza temporal, pero esta los erosionó con el tiempo, robándoles su voluntad e identidad. Adictos, esclavizados y atados a esta tierra por el control sigiloso de la muerte glotona, ahora existen solo como recipientes de un hambre sin fin. Ludwig miró la información en silencio. Esa es la mirada, murmuró Bilal Saldor, mirando a Van Dijk. Es la misma mirada que todos tienen cuando nos ven por primera vez. Pero pronto y su mano huesuda hizo un gesto hacia el hombre más joven, el que había recogido leña antes. Se vuelven como nosotros. El hambre siempre prevalece. No puedes resistirla. No importa lo que hagas, siempre tendrás hambre. Ludwig permaneció inmóvil, sin dejarse impresionar por la advertencia. ¿Hambre? Era un no muerto. No necesitaba comida ni ansiaba sustento como los mortales. Cualquiera que fuera la maldición que sufrieran, no tenía poder sobre él. Pero ellos ya no tenían salvación. Van Dijk finalmente habló, con voz aguda y despectiva. Eres débil. Completamente perdido. Las palabras golpearon como una espada. No fue por elección propia. Espetó el anciano, apretando con fuerza su bastón con sus dedos esqueléticos. Por primera vez, su voz se quebró de ira, una emoción humana que luchaba por emerger de algo que ya no era humano. No tuvimos elección en esto. La voz de Ludwig sonó tranquila y firme. ¿Por qué no te fuiste? ¿Crees que no lo intentamos? La risa del anciano era seca, amarga, demente. No lo entiendes. No podemos irnos. En el momento en que lo probamos por primera vez, en el momento en que comimos, fuimos reclamados. Hemos estado atrapados aquí desde entonces. No importa lo lejos que caminemos, lo mucho que lo intentemos, siempre terminamos de nuevo aquí. Sus ojos hundidos se clavaron en los de Ludwig. Y cada vez que lo intentamos, perdemos más de nosotros mismos. Poco a poco, olvidamos quiénes somos. Hasta que no queda nada más que hambre. El silencio se prolongó entre ellos. La expresión de Van Dijk se ensombreció. Esto es peor de lo que pensaba. ¿Qué pasa, maestro? Preguntó Ludwig. La última vez que estuve aquí, esa cosa, la muerte glotona, no tenía control sobre los seres sensibles. Este nivel de corrupción, este grado de locura, no era así antes. Las expediciones que enviamos, algunas de ellas regresaron rotas, pero no así. Algo ha cambiado. Ludwig exhaló y miró hacia los aldeanos. ¿Y qué hacemos con ellos? Van Dijk volvió su mirada carmesí hacia él. ¿Crees que se podrán salvar? Ludwig sostuvo la mirada de su amo y sus dedos esqueléticos se apretaron ligeramente. ¿Le importaba? No era humano. No compartía su dolor, su sufrimiento. Pero eso no significaba que no le pudiera importar. Si se pudieran salvar, dijo finalmente Ludwig con voz tranquila, ¿cuánto costaría? Capítulo 126. Ahí es donde te equivocas, no se pueden salvar. Sus cuerpos, ya lo viste antes, son básicamente baba, la misma sustancia que compone a la criatura en el centro del pantano. Liberarlos es lo mismo que matarlos. Solo conserva sus mentes, o parte de ellas, mientras que devora todo lo demás. Son cáscaras huecas en movimiento, nada más y nada menos. Van Dijk levantó la mano y chasqueó los dedos, invocando una llama parecida a la de una vela que era completamente negra. En el momento en que el anciano lo vio, ¿qué estás haciendo? Dijo con preocupación clara en sus ojos, liberándote de esta jaula. Con un chasquido de sus dedos, la llama en su mano comenzó a dividirse en docenas de llamas más pequeñas del tamaño de chispas que volaron por todo el pueblo, aterrizando sobre los desgraciados huecos y sus casas. «Sé libre, eso es lo que querías», dijo Van Dijk.
Casi al instante, todos los cuerpos de los aldeanos se iluminaron con llamas negras. Sus gritos llenaron el lugar. Y solo entonces Ludwig vio su verdadero yo. Cada uno de los cuerpos de los aldeanos comenzó a transformarse, revelando el alcance de su transformación. Sus pieles, que se quemaron rápidamente, revelaron una baba que supuraba y crecimientos y apéndices antinaturales ocultos debajo de ella. Sus huesos estaban corroídos y podridos, ahuecados excepto por algo de baba en su interior. Sus cerebros no estaban allí cuando la baba exterior se derritió y reveló más baba en su interior. Aunque ardían y se convertían en lodo quemado, sus gritos seguían llenando el lugar. Hasta que todo se convirtió en cenizas, hasta que las casas quedaron calcinadas y hasta que el suelo mismo se endureció por el intenso calor. Solo entonces, sus gritos finalmente cesaron. Esta es la crueldad del mundo, discípulo, dijo Van Dijk. Dejarlos vivir es lo mismo que liberar esta plaga sobre otros. Si los hubiéramos dejado aquí con lo que uno llamaría misericordia, todavía estarían atrapados en este ciclo perpetuo de hambre y dolor, e incluso podrían contaminar a otros. Esa misericordia un día se volverá contra ti. Ludwig tenía la sensación de que las palabras de Van Dijk estaban más dirigidas a él mismo que a Ludwig. Entiendo la lógica pero sigo creyendo que no había daño en dejarlos vivir si están confinados aquí y es crueldad destruirlos o cobardía evitar encontrar otra solución. El sentimiento es una debilidad que no puedes permitirte, eres demasiado joven para entenderlo, un día me agradecerás por mostrarte lo que se necesita para sobrevivir, Ludwig. Espero que valga la pena, dijo Ludwig. Siempre lo es, siempre, dijo Van Dijk mientras presenciaba cómo las últimas brasas se apagaban, luego se dio la vuelta y se alejó. Ludwig siguió a su amo pensando en lo que acababa de pasar. Sabía que su amo tenía razón. Ya no eran humanos, no es que él tuviera derecho a dictar qué era la humanidad. Pero esos tipos estaban demasiado perdidos. No tenían voluntad propia y solo vivían para sufrir. Él, aunque excluido de la humanidad, todavía es capaz de pensar por sí mismo y tomar sus propias decisiones. Pero cayeron víctimas de sus instintos y ya no pudieron ser salvados. ¿Misericordia? ¿Crueldad? Tal vez ambas. Las palabras bien mayor vinieron a su mente, pero eso es solo hipocresía. Esto no era por el bien mayor. Esto era maldad legal. Ludwig permaneció en silencio mientras seguía de Van Dijk, este último parecía ocupado pensando en muchas cosas. Aburrido, Ludwig decidió hacer algo mientras caminaban. Recordó el hechizo de su maestro, el que había usado antes. Por lo que le había dicho su maestro, esa llama era algo que él había creado. Una llama que se alimenta de las emociones del que la lanza. Ludwig canalizó parte de su maná hacia la punta de sus dedos. Luego, la transformó de la misma manera que lo haría con una bola de fuego, una rápida aceleración del maná que la encendería. Al principio, unas cuantas chispas se encendieron en la parte superior de los dedos de Ludwig, chisporroteando y estallando por todas partes. Y cuando le dio más maná, se convirtió en una llama descontrolada que pronto redujo para que no distrajera demasiado a su amo ni fuera demasiado obvia para ninguno de los monstruos del pantano. Lo que Ludwig no sabía es que su amo ya se había interesado por lo que hacía y lo observaba desde lejos. Ludwig tardó un tiempo en conseguir que la llama se calmara y fluyera de forma constante como la luz de una vela. Ahora la primera parte ya estaba hecha, pero la parte más difícil aún tenía que entenderla. No le había pedido a su maestro los detalles de tal hechizo, por lo que estaba navegando a ciegas, tratando de resolver las cosas por sí mismo. Thomas Bondel le había dicho a Ludwig que la emoción era lo que podía alimentar un hechizo, y para Ludwig, que tenía emociones embotadas y solo podía imitarlas, era un acantilado demasiado empinado para escalar. Al revisar las almas que tenía en su linterna, Ludwig se dio cuenta de que el alma de Thomas Bondel finalmente se estaba recuperando, pero aún no estaba despierto. La última vez que Ludwig la usó, consumió gran parte de su vitalidad. Entonces, revisó el resto de las almas. La mayoría eran simplemente globos blancos, almas indefinidas de cosas y entidades que habían muerto.
Encontrar algo parecido al alma de Thomas Bondell, que era física y tenía características propias como ropa y un cuerpo, no era posible. Ludwig frunció el ceño, no podía expresar las emociones de algo que no conocía. Pero aún así, había una emoción que toda alma tendría antes de morir. Y esa emoción es unánime. Miedo. La muerte es la gran desconocida, y todo lo que está muriendo normalmente le teme. Si no puede usar la ira, como su maestro, ¿usará la segunda? Lo mejor. El miedo. Ludwig agarró una de las muchas almas que tenía y la apretó, expulsando su emoción hacia la llama que tenía en la punta de su dedo. Hubo una reacción instantánea. La llama de Ludwig se elevó hasta el punto de volverse más grande que una bola de fuego, pero esta vez había algo diferente. Un tono púrpura apareció a su alrededor, aunque duró una fracción de segundo, Ludwig definitivamente lo vio. Sin embargo, en el momento en que Ludwig perdió el foco, todo el hechizo se esfumó y sintió que su mente casi se quedaba en blanco. Te quedaste sin maná. ¿Qué ha pasado? Pensó Ludwig. ¿Qué fue eso? Preguntó Van Dijk. Oh, solo estaba intentando algo y respondió Ludwig tímidamente. Hazlo de nuevo, porque eso no fue algo común. Una amplia sonrisa apareció en el rostro de Van Dijk. Capítulo 127. Ludwig exhaló bruscamente y sacudió la cabeza. Me gustaría, admitió, pero no tengo dinero. Van Dijk arqueó una ceja. Supongo que no hay maná, ¿no? Sí, respondió Ludwig. Van Dijk se tomó un momento para pensar antes de hablar. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Traté de imitar tu hechizo, supongo que fallé, respondió Ludwig. Explora cuentos ocultos en My Virtual Library en Pile. Van Dijk se burló. Eso es obvio, dijo sin rodeos. Al imitar mi hechizo, sí, fallaste. Pero lo que hiciste no fue un fracaso, fue algo diferente. Con un movimiento casual de muñeca, Van Dijk chasqueó los dedos y convocó un remolino de llamas negras, profundas y abismales, que se enroscaron alrededor de su palma. Ardieron sin parpadear, constantes y antinaturales, como si se alimentaran de algo más que magia. Mi llama negra, comenzó Van Dijk, se extrae de mis emociones más oscuras. Ira, furia, locura, desesperación. La esencia misma del sufrimiento, refinada hasta convertirse en un arma. Es tan oscura como el abismo porque mis experiencias la alimentan. Pero tú no tienes esos recuerdos, esas heridas. No has vivido lo suficiente ni has soportado el tipo de sufrimiento necesario para producir algo como esto, comenzó a explicar Van Dijk. Ludwig guardó silencio, le pareció extraño. Van Dijk hablaba del trauma y la desesperación como si fueran ingredientes de una receta, esenciales para la creación de poder. Y, sin embargo, a pesar del peso de sus palabras, su rostro no delataba nada. No había tristeza ni angustia, solo frío desapego. En cuanto a ti, continuó Van Dijk, observando a Ludwig con atención, ¿has estado vivo durante cuánto tiempo? 7 u 8 días. Sonrió. Bueno, vivo no es el término adecuado, ¿no? Supongo que no, murmuró Ludwig. Si quieres manejar algo tan poderoso como la llama negra, tendrás que sufrir como corresponde, dijo Van Dijk con naturalidad. Pero no tienes una vida pasada de la que sacar provecho. No tienes largos años de arrepentimiento, ninguna historia de dolor que lo alimente. Y sin embargo, y se quedó en silencio, estudiando a Ludwig atentamente. Sin embargo, lograste crear algo completamente diferente. Algo que ni siquiera yo puedo usar. Ludwig tenía la sensación de que sabía exactamente de qué estaba hablando Van Dijk. ¿Te refieres al miedo? Preguntó Ludwig. Miedo, repitió Van Dijk, ladeando ligeramente la cabeza. Sí, pero no cualquier miedo. Lo que demostraste en tu hechizo no fue una vacilación instintiva ni un terror fugaz. Fue miedo puro y duro. Miedo absoluto. Entrecerró los ojos carmesí. ¿Era miedo a la muerte? Ludwig vaciló y luego asintió lentamente. Increíble, reflexionó Van Dijk, frotándose la barbilla. Ser capaz de canalizar una emoción tan potente en magia, es digno de elogio.
Pero hay algo que no cuadra. ¿Qué pasa, maestro? Preguntó Ludwig. Para alguien como tú, dijo Van Dijk, cruzándose de brazos, que ya ha muerto una vez, tu miedo a la muerte debería haber quedado anulado. Lo has experimentado. Sabes lo que hay más allá de ese umbral. En todo caso, morir y volver debería haberte hecho inmune a él. Y lo que es más importante, su voz se apagó ligeramente. Eres un no muerto. El miedo debería ser inexistente para ti. Incluso la magia o habilidad de intimidación más poderosa no debería significar nada para ti. Así que te lo preguntaré de nuevo. Sus ojos se clavaron en los de Ludwig. ¿De dónde surgió esa emoción? Era demasiado cruda para que la produjera un no muerto, dijo Van Dijk. Ludwig decidió decirle a su amo. No era mío, dijo Ludwig. La expresión de Van Dijk se ensombreció. Explícate. No fue mi emoción, dijo Ludwig mientras sacaba su linterna del costado de su cinturón y se la mostraba a Van Dijk, pertenecía a una de las almas atrapadas aquí. Van Dijk extendió la mano e intentó agarrar la linterna con los dedos, pero la atravesó. Chasqueó la lengua con cierta molestia, pero no intentó tocarla más. Entonces, ¿puedes contener almas en esa cosa?, murmuró Van Dijk. También me dan poder, dijo Ludwig. ¿Hasta qué punto?, preguntó Van Dijk. En la medida en que mi habilidad lo permita, cuantas más almas tenga la linterna en su interior, más fuerte me volveré, y podré usar las emociones de las almas atrapadas en ella para aumentar mi propio poder. Ya sea fuerza, agilidad o incluso mi mente. ¿Condición?, preguntó Van Dijk. Tengo que ser yo quien los mate, dijo Ludwig. No puedo simplemente quitarles las almas a quienes no he derrotado personalmente. ¿Limitaciones?, preguntó Van Dijk. Ninguno, respondió Ludwig rotundamente. No le contó a Van Dijk sobre la función de retorno tras la muerte. En el fondo, sentía que sería un error si le contara esa habilidad. Pero aparte de eso, como Deus Necros no intervino, significaba que no le importaba. Eso es demasiado profundo en el territorio de la magia oscura. Aunque es dado por algo divino, dijo esa parte en voz baja, pero la gente definitivamente lo identificaría como magia oscura. La horca te daría la bienvenida si revelaras esto a alguien más. Ludwig se dio cuenta de la gravedad de su situación y asintió hacia su amo. Van Dijk pensó por un momento y dijo. Volviendo a nuestro tema, puedes usar las emociones de las almas en tu linterna, y puedes usar esas mismas almas para empoderarte. No me extraña que haya dicho que eres alguien que puede resolver mi problema, dijo la última parte en voz bastante baja. Ludwig captó ese comentario murmurado, pero decidió no hacer comentarios. Después de un momento, Van Dijk se enderezó. De todos modos, dijo, agitando una mano, aunque me encantaría realizar más pruebas con esa linterna, algo me dice que no me lo permitirían, o simplemente no encontraría nada útil. Sigamos adelante. Ludwig asintió y ambos reanudaron su viaje a través de las ruinas. Mientras caminaban, Van Dijk volvió a hablar. El efecto que tuviste con tu hechizo fue débil e increíblemente rudimentario, pero eso era de esperar. Es un comienzo. Miró a Ludwig. El miedo es, técnicamente, la emoción humana más fuerte. No, es la emoción suprema. Ludwig escuchó atentamente. Incluso yo hice todo lo posible para aprovecharlo y agregarlo a mi llama, pero no fue posible. Todavía no he muerto realmente para experimentar ese terror, y sin sentirlo primero, es imposible usarlo. Así que estoy usando la segunda mejor opción. La rabia y la desesperación. Aunque son bastante parecidas y lo suficientemente poderosas, pero su habilidad debería ser diferente a la tuya. Mis emociones aplicadas a mi hechizo hacen que mi llama sea inmortal. Uno simplemente no puede apagar las llamas furiosas de alguien que fue agraviado. Pero tu llama debería tener un efecto diferente si usa miedo. Necesitarás experimentar esto una vez que regresemos a la academia. Te ayudaré a suministrar pociones de maná para que puedas usar esa llama de manera constante. Por ahora, concentrémonos un poco más, porque nos estamos acercando a nuestro objetivo.
Ludwig le asintió a su amo. Después de todo estaban allí para encontrar la muerte glotona, aunque Ludwig no tenía idea de si eso era una buena idea o no. La muerte glotona estaba relacionada con el hombre lobo. También era uno de los usurpadores de la muerte que Ludwig tuvo que eliminar para cumplir su misión de encontrar a Necros. Y eran 7. Eso por sí solo fue suficiente para inquietar a Ludwig. Justo ahí, dijo de repente Van Dijk, señalando hacia adelante con una inclinación de la cabeza. Ludwig siguió su mirada y vio los restos de estructuras, semisumergidas en el pantano. Muros de piedra desmoronados, pilares caídos, el mismo tipo de arquitectura que habían visto antes. Edificios tibarianos, murmuró Ludwig. Bastante cerca, respondió Van Dijk. Pero lo más importante es que ese es nuestro próximo centro de teletransportación. Tendremos que usarlo. Capítulo 128. Ludwig frunció el ceño mientras miraba el círculo mágico. Pensé que estos centros de teletransportación estaban comprometidos. Sí, lo son, admitió Van Dijk, pasando por encima de una viga de piedra derrumbada. Esta está demasiado profunda en el pantano como para ser de mucha utilidad. Es probable que haya sufrido daños a lo largo de los siglos. Por eso nadie la usa para entrar en la ciénaga. Pero, ¿y si ya estás dentro? Sonrió. Esa es otra historia. Ludwig miró a su alrededor. Las ruinas del puesto de avanzada de Tibarian se extendían a su alrededor, devoradas por el tiempo y la decadencia. Las estructuras de piedra, que antaño eran orgullosas, ahora no eran más que cáscaras desmoronadas, ahogadas por enredaderas trepadoras y un denso musgo verde. Las estatuas de figuras olvidadas yacían destrozadas, con sus rostros erosionados por los elementos desde hacía mucho tiempo, mientras que los pilares rotos sobresalían del suelo como los huesos de algún antiguo coloso. Caminar entre las ruinas era como pisar las tumbas de una antigua civilización, una tierra perdida en la historia desde hacía mucho tiempo. Cada paso hacía que pequeños fragmentos de piedra se deslizaran por el suelo, y sus ecos se perdían en la inquietante quietud del pantano. Entonces, enemigos, dijo Van Dijk rotundamente. Los dedos de Ludwig se cerraron sobre su arma antes de que sus ojos detectaran la amenaza. Una figura pequeña y fibrosa se movía rápidamente entre las ruinas, agachada y con rapidez, agarrando una tosca lanza con punta de piedra. Ludwig lo reconoció de inmediato. Era un duende. Lo había visto muchas veces en los manuals que había leído antes de venir a este mundo. Era una criatura fea, de piel verde cetrina estirada sobre un cuerpo huesudo, extremidades delgadas y fibrosas pero que sujetaban con rapidez una lanza hecha de madera rudimentaria y una piedra afilada como cabeza. Sus ojos amarillos, parecidos a los de una cabra, brillaban con malicia, y su nariz ganchuda se arrugaba al percibir su olor. El taparrabos andrajoso que vestía apenas contaba como ropa, y sus enormes orejas movían nerviosamente mientras avanzaba sigilosamente, acechándolos en la oscuridad. Pero había cometido un error crucial. Creía que la oscuridad lo ocultaba. Creía que tenía ventaja. No se dio cuenta a quién estaba intentando emboscar. Estaba tratando de emboscar al grupo usando la oscuridad de la noche, pero no se dio cuenta de que los dos frente a él eran criaturas que podían ver fácilmente bajo la oscuridad. Una vez que el duende pensó que estaba lo suficientemente cerca, saltó hacia Ludwig, quien simplemente lo apuñaló con el fragmento de su espada rota. La criatura dejó escapar un jadeo húmedo y estrangulado. Por un momento, pareció casi normal. Morir como cualquier otro ser vivo. Pero entonces, algo cambió. Su cuerpo se retorció violentamente, como si algo en su interior estuviera convulsionando. Entonces, de la herida abierta, comenzó a salir una sustancia espesa y supurante. No sangre, sino bala. Ludwig dio un paso atrás bruscamente y observó cómo el cuerpo del duende se retorcía y el slime se retorcía como si tuviera mente propia. Mantente actualizado con My Virtual Library. Empire no estaba solo dentro de la criatura. Se había convertido en la criatura. A diferencia de los humanos de la aldea, esta criatura tenía un aspecto demasiado normal.
Pero por dentro era igual. La baba de la muerte glotona se había apoderado de su cuerpo y había reemplazado todos sus órganos. Has matado a un duende corrupto, has recibido un alma descarriada. Ludwig frunció el ceño. Alma rebelde. Uno de los tipos más débiles. Casi no vale la pena el esfuerzo. Antes de que pudiera pensarlo más, un chillido ensordecedor recorrió las ruinas. Más duendes. Docenas de ojos brillantes parpadeaban en la oscuridad, acechando en el interior de edificios derruidos, agazapados tras estatuas destrozadas. Sus respiraciones entrecortadas y hambrientas llenaban el aire y resonaban entre las ruinas como susurros de los condenados. Ludwig se encogió de hombros y apretó el arma con más fuerza. Esto podría llevar un tiempo. Gruñó Van Dijk, interrumpiéndolo. Odio esto. ¿Qué pasa? Preguntó Ludwig. Van Dijk suspiró y se frotó las sienes. Verás, las criaturas inteligentes, las criaturas verdaderamente inteligentes, pueden reconocer cuando están en desventaja. Incluso los animales salvajes saben cuando se enfrentan a algo contra lo que no pueden ganar. Pero criaturas como esta, y hizo un gesto hacia los goblins que se acercaban sigilosamente. Son demasiado estúpidos para darse cuenta de que están a punto de morir. Ludwig apenas tuvo tiempo de procesar esas palabras antes de que Van Dijk levantara una mano. Una densa niebla carmesí se desplegó de su palma, espesa y sofocante, arremolinándose en el aire como tinta en el agua. En cuestión de segundos, la niebla se onduló y se retorció, tomando forma. Un enjambre de murciélagos. Cada uno de ellos era una criatura de sombra pura, con ojos que brillaban de un rojo intenso como la sangre. Sus alas dejaban rastros de humo negro a su paso y, mientras alzaban el vuelo, su chillido colectivo hacía temblar las ruinas. Cientos de ellos. Mátenlos a todos, murmuró Van Dijk. Los murciélagos explotaron hacia afuera. Se movían como sombras vivientes, deslizándose por las grietas de la piedra, deslizándose por ventanas rotas y puertas destrozadas. Los goblins apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el enjambre los alcanzara. Sus gritos desgarraron la noche. Ludwig observó en silencio atónito cómo descendía el enjambre, con sus colmillos afilados como navajas cortando carne y hueso como si fueran pergaminos. Los goblins se agitaban, cortando salvajemente el aire, pero era inútil. Los murciélagos estaban por todas partes, zigzagueando entre sus ataques como fantasmas, y sus cuerpos dejaban rastros de niebla carmesí a su paso. Una a una, las criaturas cayeron. Y luego, silencio. Las ruinas quedaron en un silencio sepulcral. El único sonido era el leve susurro del viento entre las vides. Ludwig se volvió hacia Van Dijk, estupefacto. Van Dijk sonrió. ¿Qué? Abrió los brazos dramáticamente. ¿Pensabas que era un mago de octavo nivel solo para aparentar? Ludwig siguió a Van Dijk hasta que llegaron a un edificio en ruinas. Parecía ser el más grande de este centro neurálgico. ¿Ciudad? Ludwig no lo sabía. Era más grande que un pueblo, pero más pequeño que una ciudad, y se sentía bastante solo allí. El edificio en sí era enorme, pero parecía demasiado deteriorado como para ser de alguna utilidad. La mayor parte del segundo piso ya se había derrumbado, pero había un área en el centro de la habitación que, afortunadamente, estaba despejada, ya que tenía un enorme círculo mágico en el medio. Sé un muchacho útil y limpia los escombros en la parte superior del círculo de teletransportación. Ludwig asintió a su maestro y comenzó a recoger las rocas y pequeños pedazos de la pared y el techo que habían caído sobre la puerta de teletransportación. Fue un trabajo lento y agotador. Los escombros estaban por todas partes, algunos trozos más grandes que el propio Ludwig. Su cuerpo esquelético se tensó mientras empujaba piedra tras piedra a un lado, despejando un camino hacia las antiguas runas que se encontraban debajo. Mientras tanto, Van Dijk estaba cerca, su mirada penetrante fija en el círculo mágico, escrutando cada centímetro de su forma dañada. En el momento en que Ludwig terminó de limpiar, se paró junto a su amo, quien parecía bastante molesto. ¿Qué
Creo que necesitaré la ayuda de Silva aquí, dijo Van Dijk. Ludwig estudió las runas. ¿Para qué lo necesitamos exactamente? Van Dijk sacó su cristal de comunicación y lo sacudió con cierta irritación. El círculo está incompleto. Está más dañado de lo que esperaba, suspiró. Y hay interferencias. Mi cristal solo capta señales de corto alcance. No puedo comunicarme con Silva desde aquí. Solo él puede ayudarme a arreglarlo. Ludwig inclinó la cabeza. Parece similar al que está a la entrada del pantano. Sí, lamentablemente no soy bueno con la magia de teletransportación, tal vez regresemos al primer círculo y obtengamos una copia duplicada y luego regresemos aquí e intentemos arreglarlo. Recuerdo el círculo, dijo Ludwig. Van Dijk frunció el ceño, pero luego dijo. Me pareces alguien que puede memorizar asuntos fácilmente, ya que dominaste 5 hechizos probablemente en menos de 2 días, dijo Van Dijk, pero, ¿no es esto demasiado incluso para ti? Preguntó. Fue medianoche y sí, todavía recuerdo perfectamente los detalles del círculo, dijo Ludwig. Van Dijk pensó por un segundo y dijo, aplícalo entonces, usa esto, dijo mientras sacaba un enorme trozo de tiza de casi el tamaño de un puño de su propio anillo, completa las partes dañadas y repáralas, si el círculo funciona entonces no tendremos que perder tiempo en regresar. Ludwig asintió y tomó la tiza. Todo lo que tenía que hacer era usar trace, ya que había visto el círculo. Solo necesitaba completar las partes faltantes. Trace resaltó algunos de los errores y equivocaciones que ocurrieron cuando el techo cayó sobre partes del círculo. Pasaron unos minutos. Luego una hora. Y luego, una oleada de luz. El círculo mágico zumbaba con energía y brillaba débilmente mientras las runas se reconectaban. Van Dijk soltó una risita de satisfacción. Impresionante, admitió. Cuando volvamos, te daré unos cuantos libros más. Te los has ganado. Ludwig sonrió. Por ahora, continuó Van Dijk, entrando en el círculo, veamos si esta cosa realmente, veamos si la conexión es segura con nuestro próximo destino, el corazón del pantano. Capítulo 129. Los dos dieron un paso a través de la puerta de teletransportación y, en un instante, se encontraron ante una colosal puerta de acero abierta. Van Dijk se detuvo de repente y entrecerró los ojos mientras contemplaba la inmensa y extrañamente prístina vista que tenía frente a él. Eumi se detuvo, claramente sin palabras. Se trataba de una puerta de la ciudad de 50 metros de altura, construida con un grueso acero revestido de hierro, y su enorme tamaño exudaba una impermeabilidad casi divina. Incluso para alguien tan poderoso como Van Dijk, parecía imponente. Una estructura construida no solo para defender, sino para garantizar que lo que se encontrara en su interior nunca fuera violado. Las paredes se extendían más allá de su vista, marfil y blancas, inmaculadas por el tiempo, impecables de una manera que no debería ser posible. Perfectas, demasiado perfectas, como si el paso del tiempo no las hubiera tocado. Detrás de ellos, se extendían campos verdes, exuberantes y ondulados hasta donde alcanzaba la vista. Los campos de trigo dorado y hierba vibrante se ondulaban levemente, dando una ilusión de vida y abundancia. Era un lugar prístino, intacto, fértil. La antítesis absoluta del pantano maldito y desolado que habían dejado atrás. Y más allá de la puerta, una ciudad entera, dispuesta ante ellos en forma circular y estratificada, se elevaba de forma constante hacia una colina central, donde, en la cima de todo, se encontraba una gran catedral inmaculada, con sus columnas de mármol y sus paredes blancas pulidas brillando en la penumbra. No solo no había sido tocada por el tiempo, sino que lo desafiaba. Las calles estaban pavimentadas con baldosas de obsidiana pulidas en negro, tan inmaculadas que Ludwig casi podía ver su propio reflejo. Las calles se extendían en perfecta simetría y conducían a distritos que parecían extrañamente bien conservados. Complejos de viviendas, mercados e incluso fincas nobles, todos dispuestos de una manera que sugería una sociedad que todavía funcionaba y prosperaba. Pero eso no fue posible. ¿Por qué no había nadie aquí?
No hay gente, no hay animales, no hay viento que agite los campos. Nada. Solo un silencio inquietante y antinatural. Ni voces, ni risas, ni mercaderes regateando, ni carruajes rodando por las calles. Ni siquiera el lejano graznido de un cuervo. Era como estar dentro de un cadáver preservado de un reino, intacto por la descomposición, pero innegablemente muerto. Ludwig dio un paso lento hacia adelante, golpeando el suelo con el pie y el sonido resonando demasiado fuerte para un lugar que se suponía era una ciudad funcional. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Ludwig. No lo sé. Van Dijk se cruzó de brazos y observó el entorno, extrañamente prístino. Tú eres quien arregló la puerta. Ludwig frunció el ceño. ¿Estamos seguros de que este es el mismo lugar? Van Dijk exhaló lentamente, frotándose la sien. La puerta de teletransportación debería habernos acercado al corazón del pantano, pero esto... Hizo un gesto hacia la ciudad prístina que tenían ante ellos. Esto no estaba aquí antes. No estaba en ningún registro. Ninguna expedición ha hablado nunca de una ciudadela en el centro del pantano, solo monstruos, corrupción y la cosa que los gobierna a todos. Esto señaló las estructuras intactas, el vacío fantasmal e inmaculado nunca fue mencionado. Una sensación de frío recorrió la columna vertebral de Ludwig. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Ludwig, a quien ya no le gustaba hacia dónde iba esto. Van Dijk sonrió levemente. Normalmente, me iría inmediatamente y regresaría con un grupo de guerra completo. Ludwig suspiró aliviado. Entonces... Pero esto es demasiado interesante como para dejarlo pasar, dijo Van Dijk, dando un paso adelante. Ludwig gimió internamente pero lo siguió. Al cruzar el umbral de la imponente puerta, la sensación fue inmediata. Has entrado en la mazmorra de la morada del hambre. Eres el primero en ingresar a esta mazmorra en 100 años. Todas las recompensas serán mejoradas. La ganancia de alma se duplica dentro de esta mazmorra. Esta mazmorra está gobernada por un usurpador de la muerte. Muerte glotona. Tu punto de muerte se ha establecido en la entrada a la mazmorra. Misión activada. Limpiar la morada del hambre. Recompensas. Audiencia con lo inevitable. No completar la mazmorra no tiene castigos. Dificultad de la misión. Ludwig sintió que su alma abandonaba su cuerpo por un segundo. 10. Calaveras. Esto no era una mazmorra donde se suponía que debían estar. Sus ojos se dirigieron hacia Van Dijk, pero su amo era completamente ajeno a los mensajes que pasaban ante los ojos de Ludwig. ¿Qué pasa? Parece que has visto un fantasma, preguntó Van Dijk. Ludwig dudó. ¿Cómo demonios se suponía que iba a explicar todo esto? Ah, solo estaba admirando las vistas, mintió Ludwig. Van Dijk enarcó una ceja, pero no hizo más comentarios. Avanzó a grandes zancadas, adentrándose en la ciudad silenciosa, y Ludwig no tuvo más opción que seguirlo. La ciudad del silencio, el silencio ensordecedor los siguió a medida que se adentraban en las calles. Todo estaba impecable, perfectamente alineado, meticulosamente colocado. ¿Quién demonios limpia todo esto?, murmuró Ludwig. Buena pregunta. Van Dijk miró a su alrededor, buscando algo fuera de lugar. Por muy bien cuidada que esté una ciudad, esta está demasiado limpia como para que no haya nadie que se ocupe de ella. Y justo cuando las palabras salieron de su boca, algo se movió. Un ruido chirriante y raspador resonó en un callejón cercano. Van Dijk le hizo una señal a Ludwig para que guardara silencio y le indicó que se quedara atrás mientras él avanzaba. Se asomó por la esquina y se congeló. Ludwig se acercó a él y observó lo que había detenido a Van Dijk. Más información en My Virtual Library Empire. Allí, de pie en el callejón, había un hombre. Uy, lo que quedó de uno. Demacrado, sin vida, su piel se estiraba demasiado sobre huesos frágiles. Sus ojos estaban hundidos y miraban hacia adelante con una mirada muerta y vacía. Pero su ropa y estaban inmaculados.
Llevaba un uniforme planchado, un sombrero limpio y guantes blancos inmaculados. Y en sus manos esqueléticas, agarraba una escoba, barriendo metódicamente el suelo ya prístino, una y otra vez, como si lo obligara una fuerza invisible. El hombre se acercó a ellos, arrastrando la escoba por el pavimento de obsidiana. La mano de Van Dijk movió nerviosamente, lista para incinerar lo que fuera esa cosa a la primera señal de hostilidad. Pero entonces él se detuvo. Justo delante de ellos. Y se quedó allí parado, inmóvil. Ludwig sintió un escalofrío, no de miedo, sino de una injusticia absoluta y antinatural. Maestro, dijo en voz baja. Tal vez deberíamos dar un paso atrás. Van Dijk no discutió. Ambos se alejaron unos pasos lentamente. Y en el momento en que lo hicieron, la criatura simplemente reanudó el barrido. Como si nada hubiera pasado. La mente de Ludwig corría a toda velocidad. No era hostil. No era un monstruo. Simplemente no tenía mente. Otra puerta se abrió con un crujido en una casa cercana. Apareció una segunda figura que llevaba una mesa de madera, que llevó metódicamente a través de la calle y la colocó frente a otra casa vacía antes de desaparecer dentro. A medida que caminaban por la ciudad, aparecían cada vez más. Criaturas con uniformes impecables, colocando platos en mesas vacías, esperando en puestos vacíos, lustrando ventanas intactas. Ellos nunca hablaron. Nunca se reconocieron el uno al otro. Simplemente trabajaban, sus cuerpos movían según los movimientos de una sociedad que ya no existía. Van Dijk apretó la mandíbula. Esto es inquietante. Ludwig exhaló lentamente, agarrando su espada. Esto parece una ciudad de los muertos. No, ya he estado allí. Incluso una ciudad de muertos es más animada que esta. Es bastante irónico, murmuró Van Dijk, aunque no había diversión en su voz. Los dos continuaron caminando por las calles inquietantemente prístinas, sin que nadie los molestara, sin que nadie los estorbara y, lo más notable, sin que nadie los tocara por ningún tipo de hostilidad. Ni un solo ataque. A Ludwig eso le resultó inquietante. Mucho más. Capítulo 130. Los dos continuaron caminando por las calles, sin que nadie los obstaculizara, ni los detuviera, ni siquiera los atacara, lo que a Ludwig le resultó bastante extraño. Después de todo, esto era una mazmorra y todos los monstruos deberían haberlos atacado. Pero estos tipos parecían bastante ocupados. Ludwig hizo una inspección rápida para ver qué era diferente. Nombre. Sin nombre tipo. Asistente hueco. Nivel. 30 caballos de fuerza. 3000 efecto de estado. Pseudo-quimerismo, actualmente sufre una maldición maliciosa que provocaría la aparición de crecimientos en su cuerpo. Maldición glotona, maldito con hambre eterna, obtenido de la muerte glotona. Ahuecado, una maldición que consumiría su mente y su cuerpo. Carecía de voluntad, existía solo para consumir, no estaba verdaderamente vivo, pero tampoco estaba del todo muerto. Una frontera entre la vida y la muerte. Fanatismo de apariencia. Completamente neutral e inofensivo a menos que uno llegue a la morada del hambre con corrupción en ellos. Talento. Furia frenética. Solo se puede activar si se cumple una condición específica. Una vez activado, el asistente hueco entrará en un rango que consumirá su propia vitalidad rápidamente para aumentar el tiempo de reacción, el daño infligido, la fuerza corporal y la velocidad. Apéndice. Asistentes ahuecados de la ciudadela de la morada del hambre. Viven para trabajar y trabajan para limpiar, lo único que les queda es la mínima semejanza de su supuesta humanidad. Solo saben hacer las tareas que se les delegan a menos que los provoquen. Antiguos ciudadanos de Tibari, la capital del imperio tibariano. No pensaron. Ellos no sintieron. Ellos solo existían para servir. La inquietud de Ludwig solo aumentó a medida que absorbió esta información. Se dio cuenta de que esta criatura había sido afligida por la misma maldición que los desgraciados huecos. Solo que esos tipos eran más cuerdos.
Si esa era la forma correcta de decirlo. Pero estos tipos, no son más que marionetas, demasiado errados incluso más que los desgraciados del pueblo. Estos tipos ni siquiera tienen la capacidad de pensar por sí mismos. Y de alguna manera, Ludwig encontró esto aún más horroroso. Sigamos adelante, dijo su maestra mientras continuaban avanzando. Su destino era la siguiente capa de la ciudadela. El primer distrito había sido una zona para plebeyos, llena de casas más pequeñas, mercados y plazas públicas que en su día deberían haber estado llenas de vida. Cuanto más se adentraban, más grandes y elaborados se volvían los edificios. Siguió un patrón que Ludwig reconoció. La planificación urbana en capas significaba que el poder, la riqueza y la influencia aumentaban cuanto más alto vivía uno. Eso también significaba una cosa. Cuanto más se aventuraban, más peligroso se volvería este lugar. Pronto llegaron a una zona que separaba la primera ciudad circular de la segunda. Otra enorme puerta abierta con murallas rodeaba la segunda ciudad. Y justo cuando estaban a punto de llegar a la entrada, estás en un entorno hostil. Ya viene. Gritó Ludwig, dando un paso atrás. Pero Van Dijk ya estaba en movimiento. Sus dos manos ardían de negro. Arde. Gritó mientras lanzaba dos bolas de fuego negras a una figura oscura que parecía caer del cielo. Las llamas negras rugieron cuando entraron en contacto con la figura oscura y la cosa simplemente estalló hacia afuera, arrojando mugre y baba por todas partes que se habían incendiado, revelando finalmente lo que quedaba debajo de la mugre como una figura humanoide. Esta entidad medía al menos 2,5 metros de altura, bastante más alta que Ludwig, estaba blindada hasta los dientes con una pesada armadura de plata tallada con runas y tenía lo que parecía ser una espada ultra grande que llevaba en una mano. Al mismo tiempo, su otra mano sostenía un escudo de torre que estaba demasiado fracturado y corroído como para llamarlo un escudo adecuado. La espada estaba encadenada a su brazo derecho, su superficie goteaba restos de corrupción y óxido, pero aún así parecía increíblemente letal. Gruesa y lo suficientemente larga como para alcanzar la altura de una persona. Con una guarda ancha, una base gruesa y una punta robusta. Esta arma era más para aplastar a los enemigos que para cortarlos. Zarcillos de baba se movían y retorcían entre las grietas y aberturas de la armadura que vestía esta entidad con aspecto de caballero. Al parecer, era eso lo que la mantenía unida, en lugar de la carne y los huesos. Un revestimiento orgánico retorcido y oscuro reforzaba su armadura, mientras que las venas de esta pulsaban con una luz verde que corría por las grietas de su armadura como la corrupción hecha manifiesta. Su rostro estaba oculto por una capa de hierro negro, pero en sus profundidades brillaban fragmentos de lo que parecía un rostro esquelético y ojos hundidos con un reconocimiento fragmentado. La cosa blindada simplemente se quedó mirando mientras tanto Ludwig como Van Dijk estaban de pie frente a ella. Mantente conectado a través de My Virtual Library Empire. Luego, lentamente, deliberadamente, levantó su gran espada, levantó su escudo y golpeó a los dos juntos. Auge. El impacto envió una onda expansiva por las calles, resonando contra las inmaculadas paredes blancas. Un desafío. Los ojos de Ludwig se iluminaron mientras lo inspeccionaba. Nombre. El caballero caído de Tibar y nivel de peligro. Nivel. N barra a caballos de fuerza. 10.000 efecto de estado. Pseudo-quimerismo, actualmente sufre una maldición maliciosa que provocaría la aparición de crecimientos en su cuerpo. Maldición glotona maldito con hambre eterna, obtenido de la muerte glotona. Mente atada actualmente bajo una maldición de titiritero. Talento. Call of Duty. El caballero corrupto no abandona su deber de proteger a su señor. Se materializará periódicamente a través de la morada del hambre para cazar, perseguir y matar a los intrusos. Gloria en la muerte. Siempre que el caballero corrupto de Tibari sea derrotado, el siguiente encuentro revelará menos de su forma grotesca y más de su forma más verdadera, lo que le dará habilidades mejoradas, mayor destreza y un acceso más fácil a su mente. El rompedor encanta la espada para obtener una fuerza de penetración que ignorará una parte de las defensas del enemigo.
Puede ser física o mágica. Shadow Walk se mueve a través de las sombras y se teletransporta periódicamente. Espada, primera forma. Marca del hambre. La espada del caballero corrupto aplicará hambre sobre su objetivo, lo que consumirá resistencia, fuerza y maná con el tiempo. Escudo, primera forma. Abolir niega por completo todo el daño por debajo de un cierto umbral que el escudo bloquea. Apéndice. Un caballero desconocido, maldecido con la servidumbre eterna a la muerte glotona. Ponte detrás de mí, Ludwig, esta cosa me está dando escalofríos, dijo el vampiro. Ludwig no estaba dispuesto a ir en contra de su amo, especialmente después de ver la amplia sonrisa en su rostro. A Van Dijk le gustaba esto. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.